Nos encontramos en esta ocasión en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios es el capítulo 6 y consideramos el versículo 17, la primera parte del versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17, primera parte, donde dice: y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. La palabra salvación es realmente una de las palabras más importantes de toda la Escritura. Realmente la Biblia es un libro que fundamentalmente se ocupa de la salvación. Por tanto, el apóstol, cuando elige poner junto la salvación juntamente con el yelmo, es decir, con el casco que cubría lo que fuera la cabeza del soldado, o también en esa descripción que hay de ese Dios que es nuestro Dios, que lleva la armadura, tal y como hemos leído en Isaías 59, nos está describiendo realmente la esencia misma de lo que es el mensaje de la Biblia. Si alguien te pregunta de qué va la Biblia, pues entonces la contestación la puedes tomar con esta palabra, es decir, la Biblia va de la salvación, tiene que ver con la salvación. Por tanto, es apropiado que el apóstol, siguiendo esa línea que indicaba ya Isaías, nos mostrara que realmente tenemos aquí en el yelmo lo que es la descripción de esa salvación, ese casco, esa parte fundamental de la armadura de un soldado, porque protege la cabeza. La cabeza es la parte más sensible y tiene que ser protegida especialmente, y ese es el casco. Pero también, como aparece Isaías, es Dios mismo el que se reviste con esa armadura, y en el caso de la descripción de Isaías es más bien lo que es el casco como ese emblema de ese soldado. Ya sabéis que los cascos no solamente protegían, sino servían también por sus formas distintivas para mostrar realmente de qué ejército era cada uno de los combatientes. Y por eso cuando vemos los cascos, ¿no?, de los distintos soldados, pues decimos, este combatiente es de determinado ejército o del otro. Esa más bien parece ser también la idea de Isaías, es decir, es mostrarnos que por encima de todo Dios es el Dios que nos salva, que Dios, por encima de cualquier otra consideración, es el único que puede salvarnos. Este es el gran mensaje también de la Biblia. Solo Dios salva. Y esta palabra salvación es una palabra que seguramente todos podríamos entender, pero es bueno que recordemos que significa rescatar, que significa incluso preservar o también sanar. Es una palabra que, por tanto, en sí misma está haciendo mención al hecho de que por naturaleza estamos en una situación de debilidad, en una situación quizás de culpabilidad, en una situación en la que nos falta algo, y ese algo es realmente lo que puede hacer Dios, lo que Dios hace. Por eso la Escritura, cuando habla de la salvación, inmediatamente llama nuestra atención sobre el hecho de que nosotros, por naturaleza, estamos perdidos. Es decir, ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo. Esta es una obra divina. El cristianismo no tiene que ver con la moralidad de este mundo, con la ética de este mundo, que muchas veces incluso pudiera ser admirable, pero que fundamentalmente, notar la diferencia, tiene que ver con los recursos que yo encuentro en mí mismo para afrontar cualquier situación. El cristianismo es totalmente distinto. Nos dice que el único que puede salvarnos es Dios. O te salva Dios o tú no te puedes salvar. Este es el gran mensaje que trae la Escritura. ¿Por qué? Porque el pecado es un poder tan poderoso, tan tiránico, tan cruel, que solo Dios puede vencerlo. Solo Dios puede oponerse con éxito al pecado y derrotarlo. Por eso, solo Dios nos salva de nuestro pecado. A solo Dios le corresponde esa gloria. Por eso, ese yelmo de salvación que lleva puesto sobre sí Dios
que, como sabéis, estamos viendo en esta exposición de la armadura de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, el primero que llevó puesta esta armadura. Es decir, el casco está mostrando la gloria del soldado, por la enseña, por eso muchos cascos, como vemos en películas o en los museos, llevan esos penachos, ¿no?, que están mostrando pues la gloria de ese soldado, ¿no?, la gloria de ese ejército. Esa es la gloria de Dios. Es decir, ¿cuál es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es que solo Él salva. Solo Él tiene, por tanto, que recibir toda alabanza. La gloria se le da solo a Él porque solo Él nos puede salvar. Y lo que tenemos que también notar, y quizá este aspecto sea más desconocido, el terreno que acabamos de pisar, si lo puedo decir así, ¿no?, que acabo de denunciar, podría ser conocido para algunos de nosotros, pero quizás el aspecto que menos conozcamos de la salvación es realmente que la esencia de la misma, y esto es lo que nos interesa destacar fundamentalmente en nuestros días, la esencia de la misma es que consiste en ser acercados a Dios mismo. Es decir, la salvación es Dios. Dios es la salvación. No solo como el origen de la salvación, sino como el fin y el propósito para el que somos salvos. Por eso protege la cabeza. La cabeza es ese lugar esencial del ser humano, obviamente, y nos está diciendo que la salvación tiene que ver con Dios en el sentido de que ser salvo es ser acercado a Dios. Déjame que lo ponga de una manera que todos veamos la relevancia de lo que esto significa, porque aquí, sin darnos cuenta, muchas veces es donde erramos y no somos excluidos los cristianos evangélicos de errar en este área, ¿no? Es decir, sin darnos cuenta, en un mundo como este, en el que nos encontramos, en el que las cosas son según su propia utilidad y todas las cosas son cosas que encontramos a nivel horizontal, de las relaciones de los unos con los otros, o lo que nuestra tecnología puede traernos, podemos pensar en el cristianismo siguiendo esa misma línea. Por eso constantemente tenemos que ser confrontados con la Biblia, ¿no? Y tenemos que escuchar la predicación de la palabra de Dios, porque sin darnos cuenta estamos pensando y estamos actuando como la gente que no conoce a Dios. Aunque nosotros digamos que somos el pueblo de Dios, muchas veces no nos damos cuenta de que hemos llevado a nuestra vida formas y actitudes que no corresponden al pueblo de Dios. Por eso es esencial constantemente escuchar la predicación de la palabra de Dios, para que nos demos cuenta de aquello de lo que quizás no somos conscientes. Y aquí es un área en el que yo creo que hay una gran necesidad en los días en los que estamos viviendo. Es decir, cuando hablamos de la salvación, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Y todos vamos a sentirnos inmediatamente culpables de ello, porque vemos la salvación como los beneficios de la salvación. Es decir, la salvación, ¿cómo la vemos? Pues es como lo que yo obtengo de parte de Dios. Aquí lo fundamental en nuestra concepción de la salvación es que yo tengo una serie de beneficios. Dios me otorga una serie de cosas, sí, será por gracia, pero lo que se trata es que Dios me ha dado cosas que yo necesito. Esto es la salvación. Pero la Escritura pone el acento en otro lugar. Nos dice que la salvación no son los beneficios en sí mismos, sino Dios. Y hay una gran diferencia. Dios mismo es la salvación. Como lo puso un gran poeta evangélico, ¿no? Galés, Vernon Hayem. Nuestro Dios es el fin del viaje. ¿Qué es la salvación? Es Dios. Es conocer a Dios, tener una relación personal, íntima, real de Dios. No una forma, no un rito, sino en lo más profundo de mi ser. Yo
me humillo por mi pecado delante de Dios y experimento que en Él está el perdón de mis pecados y la vida eterna. Pero es Dios mismo. No es simplemente que, poniéndolo en otros términos, creo o tengo las doctrinas adecuadas. Esto muchas veces es también el problema, ¿no? Pensamos que porque soy capaz de entender algo, ya tengo esto, ¿no? Pero no es así. En el cristianismo la doctrina no es un fin en sí misma, es el modo en el que soy llevado a conocer a Dios. Entonces no se trata de decir me sé esto o conozco esta doctrina, sino he experimentado que Dios es el deleite de mi vida, que Dios es realmente lo más importante de mi vida, porque eso es tener la salvación. Eso es la salvación de la que habla la Escritura. Y nuestro himnario está lleno de cánticos que así nos lo dicen. Por ejemplo, el que cantábamos al comienzo de este culto a Dios, dice en la última estrofa: tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mil lenguas tu amor cantando siempre estén. Notad el énfasis. No son las cosas que Dios me da lo que trae la felicidad a mi vida, sino tú, Señor. Mi bien eres tú. No lo que tú me das, sino lo que tú eres. Y esto es lo que explica por qué los santos de la Biblia y también en la historia de la Iglesia, ¿no?, pueden arrostrar todo tipo de pérdidas y sin embargo seguir fieles a Dios. El ejemplo más claro es Job. ¿Por qué Job permanece inflexible, si lo puedo decir así, firme en su fe en su Dios, aunque experimenta el dolor y la prueba y la dificultad? Porque es un ser humano y siente esa realidad. ¿Por qué? Porque Dios es, como hemos leído en ese cántico, su sumo bien. Eso es lo que explica la vida de Job. Eso es lo que explica la vida de tantos y tantos. Cuando vemos hermanos que han sufrido pérdidas extraordinarias y sin embargo siguen firmes en la fe, ¿cómo explicamos a esta persona? Porque tienen una satisfacción. ¿En qué? En lo que tienen, si no tienen. Han perdido muchas cosas, lo tienen en Dios. En Dios. Y por esto lo que tenemos que buscar fundamentalmente es que Dios sea esa realidad en nuestra propia existencia, ese yelmo de la salvación, que realmente podamos encontrar en Dios esa satisfacción profunda del alma. Es decir, el cristiano tiene que ser alguien que aparezca distinto, no porque pretenda serlo, sino porque lo es realmente lo más profundo de su ser, por lo que Dios es para él. No es distinto porque cree una serie de doctrinas, que las cree, o porque se comporta de una determinada manera y se comporta, o busca comportarse. Es por Dios, porque Dios es su tesoro, su fuerza. Dios es lo más importante. Dios es el que da sentido a su propia vida. Y por eso encontramos, ¿no?, que los salmistas particularmente ilustran esa realidad, ¿no? El Salmo 73 es un salmo muy conocido precisamente porque habla de ese problema, ¿no?, del problema incluso de la envidia, ¿no?, frente a aquellos que no conocen a Dios y parece que les va bien en esta vida y a mí, que creo en Dios, no me va tan bien, ¿no? Y la tentación a la envidia, ¿no? Quizás me he equivocado. ¿Cuál es la conclusión del salmista? Se nos dice que cuando entró en el templo de Dios, es decir, cuando adora a Dios, cuando está con el pueblo de Dios adorando, se da cuenta de las cosas, de su verdadero valor. Y dice el salmista: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. He ahí el bien. El bien es acercarte a Dios. Puedes perderlo todo, pero si te acercas a Dios, si estás en Dios, si Dios es tu salvación, lo tienes todo. Porque Dios es todo. Dios es la salvación. Dios es el sentido final de todo. ¿Somos conscientes de esto? Esto es lo fundamental. Esto es la salvación. Es
ser puestos en una posición en la que decimos, mi Dios es todo para mí. O si no, mirarlo en ese salmo que es también conocido, por lo menos conocido para otros autores de la Escritura, el Nuevo Testamento, el Salmo 16, cuando dice, en el último versículo también, que muchas veces es una conclusión, ¿no? Como sabéis en los salmos de toda la enseñanza, y dice en el versículo 11, Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. De ahí lo que anhelamos, Dios mismo. Y si tenemos a Dios, tenemos todo. Tenemos todos los beneficios de la salvación, pero no en un sentido mercenario, porque yo he ido a buscar a Dios para ver si me otorga alguna cosa. No, sino porque al tenerle a Él, al ser Él supremo, al ser soberano en mi vida y en mi existencia, tengo todo lo demás por añadidura. ¿No eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo? Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Es como si dijera, todo lo demás es realmente algo accidental, que viene de por sí. Si estás en el reino, si Dios es tu rey, entonces todo es nuestro. Todo lo tenemos en Él. No sé si es el problema que muchas veces tenemos. Incluso puede ocurrir en las mismas congregaciones, ¿no? Cuando ponemos nuestros ojos, ¿no? en determinados predicadores o hermanos, decimos, este hermano, pues mira, y tal. Y entre nosotros tenemos esa... Pero es que dice el apóstol, todo es nuestro, todo es nuestro. Dice, así que ninguno, 1 Corintios 3, 21, se gloríe en los hombres. La gloria nuestra no está en tal persona. Dice, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolos, Cefas, Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Si estás en Dios, todo te pertenece, todo es tuyo. Lo importante es que estamos en Dios. ¿Y cómo estamos en Dios? ¿Cómo es Dios? El fin de todas las cosas es en Cristo Jesús. Esta es la gran enseñanza igualmente de toda la Escritura. La salvación es venir a estar en Cristo Jesús. Si alguna vez os preguntan o tenéis esa curiosidad, ¿cuál es la expresión favorita del apóstol Pablo? Tantas cosas escribió el apóstol Pablo. Pues bien, la expresión favorita de Pablo es en Cristo. ¿Cómo se define Pablo a sí mismo? ¿Cómo define la fe cristiana? Es estar en Cristo. Y es complicado, ¿no? Para nuestras preposiciones castellanas, ¿no? Reflejar toda la profundidad que tiene el original. Pero la idea es no de estar en el sentido estático, de estar como yo estoy sentado en una silla, por ejemplo, tú estás sentado en el banco. No, no es esa la idea. La idea es de entrada. La idea es que entras a Cristo. Es más bien la idea de entrar a un edificio, de entrar a un lugar, ¿no? Esa es la idea. Cuando Pablo dice estoy en Cristo, quiere decir que he entrado a Cristo. Estoy dentro. Estoy en la presencia de Cristo. Estoy estable en Él, claro que sí. Por supuesto que sí. Pero es mucho más. Es una relación con Él. Entramos aquí, por poner este ejemplo, ¿no? Simplemente por estar sentados, ¿no? Sino para estar en relación con Dios y los unos con los otros. Esa es la idea que transmite. ¿Estás tú en Cristo? Vuelvo a reiterar, no se trata de decir creo lo correcto o siento o me emociono cuando canto las canciones del Señor. Todo eso está fenomenal. Pero más allá que todo eso. Tengo una relación con el Señor. Una relación con Él. Que ha traído, y esto es la idea, la satisfacción. Porque la salvación es algo alegre, glorioso, no es una carga. El servicio a Cristo, el ser creyente, no es una obligación, es una alegría. Porque Dios es una satisfacción.
Y eso es lo que hay que buscar. Porque ese es el fin de la salvación. ¿Conocemos algo de esto? ¿Conoces algo de esto? Eso es lo que hay que procurar. Eso es lo que hay que anhelar por encima de cualquier otra cosa. Pero claro, esta palabra salvación es inmensa, como estamos diciendo, y tenemos que hacerle justicia, obviamente, ¿no? Para eso estamos aquí, para eso nos hemos congregado. Y una de las maneras en que lo hacemos es dándonos cuenta de que hay una amplitud en cuanto al tiempo verbal de la salvación. Esto quizás a algunos les suene novedoso, a otros no tanto, pero la salvación es algo tan grande que se experimenta con todos los tiempos verbales, si lo puedo poner de esta manera. Lo voy a explicar en su momento lo que quiero decir. La salvación tiene que ver con todo lo que es nuestra existencia. ¿Cómo vivimos? Somos criaturas, como decía Francis Schaeffer, ¿no? Del tiempo y del espacio, ¿no? No nos podemos concebir de otra manera, ¿no? Estamos en un espacio y en un tiempo. Como decía Agustín, ¿no? El mundo fue creado con tiempo. ¿Lo has pensado alguna vez eso? No solamente es cuando dice creó el cielo y la tierra, que creó el espacio, creó el tiempo también, Dios. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque es que nuestra existencia se vive no solo en el espacio, sino en el tiempo. Entonces, la salvación es algo tan glorioso y grandioso que abarca el tiempo también completamente. Y por eso encontramos en el Nuevo Testamento, como os decía, que aparecen todos los tiempos verbales para hablar de la salvación. Es decir, en primer lugar, se nos habla a los cristianos, se nos dice que hemos sido salvos, es decir, el pasado. Un cristiano es alguien que puede decir, yo he sido salvo, fui salvo. Y sabéis, la Biblia nos dice que somos salvos de una manera definitiva e irrevocable. Si Dios te ha salvado, nadie puede revertir ese estado de salvación. Esa es la gloria de la fe cristiana. Si eres salvo, como es una obra divina, ¿quién puede echar a perder eso? Ni Satanás, ni el mundo, ni siquiera, me gusta ponerlo así, ni siquiera nosotros mismos podemos estropear la salvación. ¿Has pensado alguna vez, si dependiera de ti o de mí, echarías a perder la salvación? ¿De verdad? Tremendo. Pero es lo que dice la Escritura. Depende solo de Él. Y si algún día vas a estar allí con Él, es porque Él te salvó. Esa es la gloria de esta posición bíblica. Y se expresa en esa gran doctrina, ¿no? Cuando estamos en Cristo Jesús, es en esa unión con Él. ¿Cuál es el primero de los beneficios? Cuando antes hablaba de Dios, los beneficios vienen con Él, porque tienes a Dios, porque estás en Cristo. ¿Cuál es? El primero es la justificación por la fe sola. Esa es la gloria de la posición cristiana. Que somos declarados justos delante de Dios, no porque seamos mejores que otros, sino porque Cristo es justo. Y es más, estuvo dispuesto a morir en una cruz por pecadores como tú y como yo. Esa es la gloria de la fe cristiana, la justificación por la fe. Porque muestra que la salvación es solo por gracia, porque muestra que la salvación es solo de Dios, porque nadie se puede justificar por sí mismo. Pues yo hago unas cosas buenas o me he esforzado. No, es que eso no te salva. Lo que nos salva es que somos declarados justos. Como la idea de Pablo, la idea que nos trae el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento, es un juzgado, ¿no? Delante de un juez. Y tenemos a un fiscal que nos acusa y nos dice, este es culpable. Y la prueba de que Dios nos va a salvar es que reconocemos que el fiscal tiene razón. E incluso por dentro pensamos, y no sabe la mitad de las cosas por las que se me podría acusar.
Pero hay un abogado, que es Cristo, que intercede por nosotros y acalla la voz acusadora de Satanás. Esa es la declaración. Justificados pues por la fe, por la confianza en ese Cristo, esa declaración que se nos da. Y por eso el cristiano puede ser libre y vivir con libertad, porque sabe que Satanás no le puede acusar y hacer que Dios le condene, porque Cristo, y esa es la gloria de este evangelio, pagó el precio de nuestro pecado. Por eso la salvación se presenta en términos de pasado. Justificados pues por la fe, fuimos ya justificados. Pablo, cuando escribe a los Romanos, le dice, ya fuisteis justificados. O, como lo pone en este mismo capítulo 5, versículo 9, estando ya justificados en su sangre. Cuando escribe, no escribe con duda, decir, bueno, es que no sé yo de vosotros los romanos si sois o no sois creyentes, yo qué sé. No, ya estáis justificados. ¿Por qué? Por su sangre. Es un hecho objetivo, la sangre fue derramada y si yo creo en él, recibo el perdón de todos mis pecados. Habéis sido justificados en su sangre. O, poniéndolo de una manera mucho más poderosa, si cabe, en el siguiente versículo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esto es otro problema, ¿no? Porque muchas veces, sí, soy pecador, pero, hombre, hasta el punto de que me digas que soy un enemigo de Dios. Nuestro estado es tan calamitoso que, aunque no nos demos cuenta de ello, aborrecemos a Dios por naturaleza. Realmente hay algo dentro de nosotros contra Dios, anti Dios. Incluso los mismos cristianos. Por eso pecamos los cristianos, ¿sabéis? Somos enemigos en nuestra mente y en nuestras acciones. Pero ¿cuál es la gloria de este evangelio? Que esa posición ha sido trastocada por Cristo. Porque fuimos reconciliados. Tremendo. Un enemigo como nosotros y sin embargo fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió y cambia totalmente nuestra posición delante de Él. Esa es la salvación. Hemos sido salvos. ¿Has sido tú salvo? Te pregunto. Esa es la gran pregunta que tienes que contestar. Has sido salvo. Has sido justificado por la fe en Cristo. Has acudido a Cristo. Señor, sálvame a mí. Sálvame a mí. Pero también, y esto es lo curioso, ¿no? En segundo lugar, la palabra salvación aparece en el Nuevo Testamento en sentido de presente continuo. Pasado, presente continuo, en el presente. Es muy interesante, ¿no? Como el apóstol lo pone en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, donde usa ese tiempo verbal. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se están perdiendo. Castellano no refleja nuevamente la profundidad del idioma original. A los que se están... hay gente que se está perdiendo. Todavía no se ha perdido totalmente. Tremendo esto, ¿verdad? ¿Oír esto? Para mí decir esto. La palabra de la cruz es una locura a los que se están perdiendo. Tremendo. Vivir delante de estas cosas. ¿Qué es la cruz para ti? ¿Es una locura? ¿Esto que estás escuchando en esta mañana? ¿Esto qué te parece? La gente se está perdiendo, presente continuo. Pero, dice, a los que se están salvando, esto a nosotros es poder de Dios. Se están salvando. Hay una experiencia presente de la salvación. El poder de Dios en nuestra vida. Un poder que viene por el Evangelio, por la cruz, pero que se experimenta.
Esa es la realidad de la que está hablando. Hay una experiencia de esa salvación. Por eso decíamos, ¿no?, que la salvación es un deleite. ¿Por qué? Porque se experimenta ahora. No es algo que está todo allí algún día que llegará. No, es algo que conocemos ahora. Es una experiencia creciente del poder de Dios en nuestras vidas. Que no significa que nos sentimos mejores o que nos sentimos que somos mejores cristianos que otros. No. Es todo lo contrario. Nos sentimos más frágiles, vemos más nuestro pecado que nunca. Y decimos, ¿pero esto cómo puede ser? Es el poder de Dios. Porque el que está cerca de Dios, y eso está en toda la Biblia, es el que siente su pecado. Cuidado con la religiosidad. La religiosidad te dice, no, es que bueno que soy. No. La cercanía a Dios. Dios es tan santo que el que se acerca a Él como Isaías no puede sino sentir su pecado. Si no sientes tu pecado, tú estás lejos de Dios. Porque no puedes sino irradiar Dios. Es decir, es como el sol, ¿no? Aquí conocemos bien lo que es el sol, ¿no? En nuestra zona. Si te pones al sol, ahora, en invierno sí nos gusta, pero ahora si salimos ahí estamos un rato a que sentimos que el sol existe. Dios es así. Dios es una realidad de santidad. Y si no sentimos nuestro pecado, estamos lejos de Dios. No venimos aquí diciendo somos mejores que otros, somos más fieles que otros hermanos. No, cuidado con esa idea. Todos somos pecadores. Sentimos nuestro pecado, pero eso es el poder de Dios. ¿Conoces algo de esa realidad de la salvación presente? Deseamos más de la misma. Si no hemos sido justificados, algo de esta realidad conocemos. Aunque lamentemos no conocer más de esa realidad. Es posible. ¿Por qué? Porque la salvación es la dinámica del Espíritu de Cristo Jesús en nuestra vida. La salvación implica el Espíritu Santo, que está en tu vida y en la mía, si somos justificados por la fe, si hemos sido justificados por la fe. Y eso es lo que diferencia, como muchas veces quiero recalcar en estos días en los que estamos viviendo, y es tan importante, lo que es la obediencia evangélica de la moralidad o de la ética de este mundo. Porque la moralidad de la ética se basa en valores humanos. Hay gente que tiene habilidades naturales, que por naturaleza es de una determinada manera de ser. Y eso es natural a ellos. Pero la obediencia evangélica es realizada no por lo que yo tengo ya antes de mi conversión, sino por la fuerza y la renovación del Espíritu Santo en mi vida. Que eso es lo que hay que buscar. Es algo que viene de lo alto. La misma ética cristiana es sobrenatural. Por eso no podemos estar de acuerdo simplemente con la moral. No, es que esta gente está de acuerdo con nosotros. La moralidad, claro, pero es que nuestra ética es sobrenatural. Como decía Chesterton, me encanta esa frase suya, ¿no? El escritor británico. Cuando uno lee el Sermón de la Montaña, hay un aroma celestial, sobrenatural en esas palabras. Esa ética que ahí se propone, amarás a tus enemigos, tantos otros mandamientos extraños para un mundo como este, cada vez más antagonista, es algo que viene de lo alto. Es algo que viene de Dios. Eso es el poder del Espíritu que nos hace ver estas cosas y captar estas cosas y desear más estas cosas. Eso es lo que hay que buscar. Tienes una experiencia personal de la salvación de Dios hoy. Porque tantas veces podemos deslizarnos, simplemente es un rito, es algo bueno, pero no es eso, es mucho más. Es buscar esa realidad en tu vida y en la mía. Presente y futuro. También en el Nuevo Testamento, es curioso, cuando se habla de la salvación, recordad lo que estamos diciendo, es algo tan amplio que no podía ser de otra manera. Tiene que abarcar todas las dimensiones de lo que es nuestra existencia como seres humanos. Eso es tremendo, ¿no es verdad? Tienes un pasado
tenemos un pasado, tenemos un presente y tendremos un futuro. Es tremendo. Pues la salvación lo incluye todo. Lo domina todo. Y hay un sentido futuro de la salvación. Seremos salvos. Leemos ese pasaje, quizás no somos conscientes de lo que dice el apóstol, pero en Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿se puede decir algo más? Dice, por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo, Pablo? Pero si ya estamos justificados, seremos salvos de la ira. Tremenda afirmación. Hay un día que viene, el día de la manifestación del juicio de Dios, de la justa ira de Dios. En ese día temblarán todos. En ese día de la ira de Dios, seremos salvos en medio de ese juicio. Tremendo pensar en esas cosas. Porque ¿quién vive pensando en ese día fuera de la iglesia del Señor? Fuera de estar bajo el ministerio de la palabra del Señor. ¿Quién piensa en ese día de la ira del Cordero? Eso dice la Escritura. Tremendo. Seremos salvos ese día. Es algo maravilloso, esa dimensión futura. Pablo no dice, a lo mejor seréis salvos. No, seremos salvos de la ira. Esa es la esperanza. Esa es nuevamente la gloria de nuestra fe cristiana. Y siendo tan extraordinario, dice en el siguiente versículo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pablo, ya has dicho bastante, la justificación por la fe, la reconciliación. No, dice el apóstol, no me puedo quedar ahí. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más. ¿Qué piensas? ¿Que es todo el perdón de nuestros pecados? Glorioso como es. No, hay más, hay mucho más. Seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida, porque está vivo. Por eso el énfasis constante del cristianismo en que es una relación con Cristo, no es un rito, no es simplemente cubrir un expediente, es una relación con Cristo, porque está vivo. Seremos, dice aquí, salvos por su vida, porque está vivo. Por eso la salvación es con Él, en Él. Está vivo Cristo, seremos salvos. Esa es la posición. La realidad de nuestra salvación, que por eso se celebra de esa manera en el libro de Apocalipsis. Después de esto, versículo primero, el capítulo 19, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Habéis notado las palabras de alabanza? La primera de ellas, salvación. Aunque nos estamos regocijando en los aspectos pasados y presentes de nuestra salvación, no nos podemos imaginar lo que será la salvación futura. Lo que saldrá de nuestros corazones y de nuestros labios en alabanza a Dios aquel día. Salvación. Salvación. Podremos beber hasta saciarnos. Podremos beber constantemente de esa fuente de salvación que es Dios mismo. Esa realidad que estamos diciendo que es Él. La salvación es Él. Le conoces a Él. Esa es la salvación. Ese es el fin de todas las cosas. Lo pone de una manera poderosa en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo.
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la salvación. Pero es inimaginable para nosotros. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿No dice un ángel? ¿Lo habéis pensado alguna vez eso? No dice otro cristiano. Enjugará Dios. Dios. La salvación es Dios. Dios mismo. Dios. Todas las lágrimas que hemos vertido en esta vida, ¿cuántas lágrimas has vertido? Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni funeral, ni dolor. Esa es la salvación. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Salvación es Dios, es Cristo. Me encanta esa frase. Seguro que la he dicho alguna otra vez en alguna otra predicación. De Whitefield, el gran evangelista británico. Me preguntaron, ¿y en el cielo cuando llegues qué? Mi primera pregunta será, decía Whitefield, ¿dónde está Cristo? ¿Es Cristo tan precioso para ti hoy que puedes decir que esa será también tu pregunta allí? ¿Dónde está Cristo? Oh, estoy deseando ver a Cristo. Estoy deseando conocerlo de una manera totalmente distinta, aunque ahora le conozco. Eso es ser cristiano, ahora es conocerlo. ¿Le conozco? ¿Le conoces? Claro que le conoces, porque su espíritu transcribe perfectamente el corazón del Padre y del Hijo ahora. Pero hay otra experiencia futura de Él. ¿Dónde está Cristo? ¿No será maravilloso verle, estar con Él, saber que vamos a estar con Él para siempre? El yelmo de la salvación. ¿Cómo necesitamos ponernos el yelmo? ¿Cómo lo necesitamos? La certeza de esa salvación es nuestra motivación para afrontar a todos nuestros enemigos. O cuando pensamos en esta salvación, aunque sea por un momento, cómo se empequeñecen esas huestes espirituales de maldad de las que al comienzo de este pasaje empezó a hablar el apóstol. Oh, la salvación. Él nos va a proteger y va a mantener nuestra cabeza bien alta. Va a mantener nuestra cabeza fría para afrontar lo que venga. Esa es la salvación. Esa es la salvación. ¿Por qué? Porque es una experiencia divina, salvadora, real, de comunión con Dios en Cristo. Ahora, en este viaje, en este tránsito, y allí, en toda su plenitud y gozo, la dimensión futura de esa salvación, que es tuya, que es mía, que no nos puede ser arrebatada, que está prometida, de la que ahora podemos disfrutar en esperanza, en el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Quiera Él que así vivamos. Tomad el yelmo de la salvación. Amén.